Chiquito y allá, mire doctor, y ahí usted pone su pantalla, no se ve, ¿no? Ahí se ve chiquito y ahorita se supone para aquí la llamada. Ya. Ahí está. Bueno, buenos días. Les habla el doctor Vidal, coordinador de salud renal del Centro Nacional de Salud Renal de Salud. El día de hoy, continuando con las actividades académicas programadas por la celebración de la efemérides del Día Mundial del Riñón, tenemos, ya que ayer no presentamos por ser el día principal, ¿no? Tenemos dos ponencias programadas el día de hoy. La primera, que será dada por mi persona, en la cual es las estrategias de intervención en el manejo de la atención a nivel de primer y segundo nivel de atención de la enfermedad renal crónica por parte de la institución, por medio de la Coordinación Nacional de Salud Renal. Y la segunda es a las 10:15 de la mañana, telemedicina y aplicativos digitales como herramientas para prevenir el impacto de los desastres en los servicios de salud, ¿no? Estará a cargo del doctor Leonardo Rojas Mesarina, que es jefe de unidad de telemedicina de San Marcos. Entonces, empezaremos con la primera de las ponencias. Se ve ahí adecuadamente, ¿no? A ver, alguien que me confirme. Con los micrófonos apagados todos. En el chat. Sí. Ahí se está viendo. Tú los tienes con los micrófonos apagados a todos, ¿verdad? Porque quieres conversar, ¿no? Muy bien.
Empezamos con la primera ponencia, seguimos el curso más o menos, la correlación de temas que hemos ido tratando en función de lo que nos dice el lema del Día Mundial del Riñón en este año, que es acerca de prepararnos para lo inesperado y proteger a los más vulnerables, ¿no? En ese contexto, hemos evaluado temas en función de la pospandemia, tanto a nivel del MINSA como de salud, ¿no? En los primeros días hemos visto el enfoque del médico emergenciólogo y las propuestas también a tener en cuanto a planes de prevención y de contingencia ante la eventualidad de un desastre. Y en esta oportunidad viene la estrategia de intervención y reactivación de los planes, del Plan Nacional de Salud Renal a nivel de la institución, a cargo de las propuestas dadas por la Coordinación Nacional de Salud Renal, ¿no? Entonces, todo esto va en retrospectiva desde la presentación del Plan Nacional de Salud Renal en el año 2008. Entonces, un horizonte de 2008-2013 para una serie de propuestas para mejorar justamente la atención de los pacientes renales crónicos, ¿no? Desde el punto de vista de la detección de factores de riesgo, de incorporar estos grupos a lo que es la terapia promocional y preventiva, darles un tratamiento oportuno y si llegasen a la terapia sustitutiva, que eso sea de la mejor manera posible, ¿no? Esto se aplicó de buena manera a nivel institucional, se fue prolongando la vigencia de este plan. Durante la pandemia es que todas las IPRES a nivel nacional pues sufren una reorganización en función de la necesidad de cubrir la emergencia sanitaria principal, ¿no? Y se descuida un poco lo que es el aspecto preventivo promocional a nivel de la institución, ¿no? Como en todas las instituciones de salud del Perú. Por lo cual se opta por desarrollar una propuesta de reactivación a nivel de la Coordinación de Salud Renal, implementando estrategias justamente para poder fortalecer tanto lo que es la implementación de las medidas preventivas promocionales a nivel de las IPRES, como nuevas herramientas que nos permitan llegar tanto a los pacientes como al personal, al recurso humano de las redes, ¿no? Para mejorar su conocimiento y las nuevas normativas y guías de práctica clínica se han ido implementando en los últimos años. Entonces acá vemos, por ejemplo, que un punto es el fortalecimiento de la telemedicina, que es un tema que tenemos a tratar en la próxima ponencia, con el docente invitado, que tiene que ver justamente con lo que se ha ido implementando en estos últimos años, ¿no? La teleconsulta, el telemonitoreo y la teleorientación, ¿no? Lo cual va a hacer que ya no sea una atención retrasada, ¿no? Sino lleguemos a una atención oportuna por vía virtual, ¿no? Otro punto muy importante es la digitalización, ¿no? de la atención, ¿no? de los pacientes. Esto mediante la implementación de un módulo de prevención y control de la enfermedad renal crónica, ¿no? Que va a capitalizar los insumos que deja el Visare, que era pues, una herramienta, un sistema de vigilancia epidemiológica muy importante, que era llenado manual, ¿no? En un formato de Excel. Ahora va a pasar a un formato digital. Y esto va a ser más dinámico, con un reporte de la información y de data de primera mano por el médico que esté efectuando la atención clínica, en la cual se va a poder obtener las variables necesarias, que son insumos para los reportes, que van a devenir en indicadores de gestión y desempeño que pues van a servir para la toma de decisiones en función de la data que se pueda obtener, ¿no? Entonces es importante, como decimos acá, una data estandarizada y homogénea para una correcta toma de decisiones en el nivel central. Y lo último y no menos importante justamente es la atención a estos equipos interdisciplinarios y el fortalecimiento de los equipos de salud renal, ¿no? Una estrategia principal fue empoderar a los equipos en las redes para que puedan ser un brazo extensivo de la Coordinación Nacional de Salud Renal y se puedan implementar todas las estrategias sanitarias. Entonces, el objetivo de ello en 2021 fue reactivar los procesos de salud renal en materia de prevención y promoción,
¿no? Cifrados en el Plan Nacional de Salud Renal a nivel de todas las IPRES de salud, ¿no? A través de actividades que fortalezcan las capacidades del recurso humano en cuanto a lo que es el diagnóstico, el manejo y el control de la enfermedad renal crónica, así como una implementación de un sistema digital que nos permita, como dijimos, de manera oportuna y adecuada, un mejoramiento de lo que es el reporte y la vigilancia de la salud renal en la población asegurada de salud. Dentro de los lineamientos de trabajo, es importante una consolidación de la política institucional respecto a la estrategia de prevención de la enfermedad renal crónica, ¿no? En la cual tiene que haber un engranaje entre la atención primaria y la atención especializada. Y todo ello centrado en el paciente, ¿no? Las decisiones no se toman con un consentimiento informado, sino con una decisión conjunta, en la cual debe participar tanto el médico como el paciente, brindándole las herramientas para que haya una toma de decisión adecuada, ¿no? Y obviamente en este punto también interviene pues la alta dirección, en la cual debe generar políticas institucionales que prioricen las estrategias preventivo-promocionales como una prioridad a nivel de la institución, ¿no? El segundo alineamiento es fortalecimiento de la estrategia de prevención y promoción. Un punto importante es el fortalecimiento de la integración funcional de los laboratorios en red, ¿no? Dado que para la eficacia de los procesos de detección y diagnóstico temprano, tenemos que tener la ayuda de los laboratorios, ¿no? El Departamento de Apoyo al Diagnóstico es una piedra angular en cuanto a lo que es el manejo precoz de la enfermedad. Y el segundo, y como digo, no menos importante, es el manejo del sistema de información. El reporte digitalizado de la data estandarizada y homogenizada va a ser vital para la implementación de mejoras, ya sea por parte del Centro Nacional de la Coordinación, como a nivel de las grandes esferas, en los puntos que se puedan detectar, ¿no? Como que fueran los que necesitan mayor atención por parte de las altas esferas. Y por tercer punto es el fortalecimiento de procesos operativos en lo que es prevención de enfermedad renal crónica, ¿no? Aquí hay que fortalecer la capacidad del equipo interdisciplinario, ¿no? Hemos hablado que la idea es que no solamente es el médico y la enfermera los que ven a los pacientes, sino involucra a todo un equipo completo, como la nutricionista, la psicóloga, el personal de servicio social, ¿no? Todos ellos van a mantener a un paciente que es un manejo complejo, como es el paciente renal crónico, ¿no? Y esto a través del uso de tecnologías de información y comunicación mediante telecapacitación o también por capacitación directa, ahora que ya pasó la pandemia, ¿no? In situ en las IPRES que se puedan visitar, ¿no? Y a nivel de los 3 niveles de atención en salud. También es importante el fortalecimiento del rol del paciente, ¿no? Como en lo que es el manejo, autocuidado, el control de su enfermedad a través de iniciativas educativas para la orientación y el telemonitoreo. Entonces, se ha renovado esta propuesta del Plan Nacional, ahora el horizonte del 2023 al 2025, conservando algunos puntos importantes y vigentes del Plan Nacional desde el 2008, pero reforzando aquellos puntos que dado el pasar de los años y la renovación de la normativa y las tecnologías han ido progresando a nivel de lo que es la especialidad nefrológica. Entonces, el primer punto, el primer objetivo de esta propuesta es fortalecer las actividades de promoción de la salud renal en población general y en la población con factores de riesgo, ¿no? Entonces, acá es un punto muy importante en cuanto a lo que es lo que veíamos el día de ayer, por ejemplo, ¿no? En el Día Mundial del Riñón. Tenemos que promover hábitos saludables en función de una dieta adecuada, la toma de agua en pacientes que no tengan problemas renales, evitar el tabaquismo, la automedicación, promover esta actividad física de forma cotidiana, evitar el sobrepeso y la obesidad y el consumo de comida chatarra y bebidas edulcorantes con elevados niveles de azúcar, ¿no? Que también va a fomentar síndrome metabólico, diabetes, etcétera, ¿no? El segundo punto es fortalecer la estrategia de prevención y control de factores de riesgo en la enfermedad renal crónica. Acá también es un punto muy importante porque tenemos que detectar estos grupos de riesgo y en ellos generar las acciones de tamizaje, las tomas de muestra de sangre, de orina, para determinar la enfermedad renal crónica, ya sea antes o durante, pero en estadios iniciales, en los cuales todavía podamos manejar la enfermedad de fondo
o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y con ello prevenir la necesidad de terapias de reemplazo renal. Tercero, obviamente mejorar la calidad de atención del paciente con enfermedad renal crónica. Tenemos que darle como equipo multidisciplinario las herramientas necesarias del paciente para que pueda proceder a mejorar su calidad de vida en función de cambiar sus hábitos de vida, mejorar su actitud, en cuanto al autocuidado, la adherencia al tratamiento médico, el acudir a sus consultas programadas, ¿no? Y que si llega a una terapia sustitutiva, eso sea en la mejor de las condiciones, con una estabilidad en la mayoría de los parámetros y previniendo las complicaciones devenidas de la enfermedad renal, ¿no? El cuarto punto viene a ser fortalecer el modelo de cuidado integral a través de la articulación entre la atención primaria y la atención especializada, garantizando justamente la continuidad de la atención según los niveles de complejidad y la capacidad resolutiva, ¿no? Esto es muy importante, dado que tanto de lo que llamamos, ¿no?, el manejo en redes y la referencia y contrarreferencia, que debe ser, pues, ¿no?, un resultado habitual de la evaluación de los pacientes, va a permitir que esté concadenada esta atención y el paciente también pueda participar dentro de su proceso de tratamiento, ¿no? Y que sea de la manera más oportuna y con la mejor calidad posible. El quinto punto va a ser mejorar las capacidades y habilidades del recurso humano involucrado en el cuidado integral de la enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos que ver también que ese médico, esa enfermera, ese psicólogo, ese nutricionista debe tener justamente una capacitación continua, ¿no?, una actualización continua en función de las normativas, los nuevos conocimientos, las nuevas publicaciones, ¿no?, las nuevas guías manuales de práctica clínica que van saliendo para darle un tratamiento integral y de calidad actualizado a todos nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. El sexto punto va a ser el fortalecimiento del sistema de vigilancia de salud y enfermedad renal crónica. Ahí entramos pues al tópico de los reportes, y ya sea el que nos compete a nosotros en cuanto a lo que es la prevención y promoción, que es el VISARE, que va a pasar a un módulo informático asociado al ESI, y también el RENDES, ¿no?, que también está ya para su digitalización, y por ende poder generar una base de datos adecuada de la cual se puedan extraer las variables necesarias para la formulación de indicadores para toma de decisión. Y por último, y no menos importante, es el punto 7, que es impulsar la investigación en salud renal, ¿no? En este punto aún estamos escasos de estudios de costo-beneficio, estudios de prevalencia e incidencia que tenemos que realizar, ¿no? Eso se va a poder hacer mediante la recolección y reporte de la data, ¿no?, en los sistemas que estamos proponiendo. Pero es importante que se genere conocimiento también a través de la información que nos llega a la misma institución, para no solo tomar decisiones en función de conocimiento que llegue al exterior, sino también compararla con lo que sucede en nuestra población asegurada, ¿no? ¿Qué se avanzó también dentro de la Coordinación de Salud Renal durante el 2022? Fue conformar a estos equipos de salud renal en las redes asistenciales y prestacionales de salud, como les decíamos, como un brazo extensivo de la coordinación, para poder ellos también hacer sus planes de trabajo, para intervenir en sus IPRES, para darles capacitación y actualización en las normativas y ver las necesidades para el establecimiento de sus redes y microredes en cuanto a lo que es referencia, contrarreferencia, articulación del sistema de atención primaria con especializado, y también del manejo de la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Segundo, la estandarización de la fórmula CKEPI para estimación de la tasa de filtración glomerular, y con ello determinar un estadiaje de paciente renal crónico, y el uso de la tasa albuminuria y creatinuria para valoración del daño glomerular con una muestra de orina aislada, ¿no? Con lo cual se hace más fácil, ¿no?, la determinación del daño glomerular y el estadio de función renal. Ya no se está haciendo sus muestras de orina de 24 horas, que eran más, digamos, traía más problema al paciente para poder cumplir con ese requerimiento, ¿no? Entonces, con todo ello se ha dinamizado, digamos, este proceso de tamizaje para una detección
oportuna, ¿no? de los pacientes renales crónicos. Se han realizado atenciones y asesorías virtuales, ¿no? De forma integral a la mayoría de las redes, ¿no? Del año pasado, y se han proyectado para este año también realizar las demás sedes que falten, que sí lo requieran. Se realizaron también visitas de asistencia técnica presencial a pesar de las limitaciones por la pandemia y procesos de agitación social a varios departamentos como Tumbes, a Huaraz, a Cusco, donde se visitaron los hospitales principales y también algunas IPRES en las cuales pudimos evidenciar, ¿no? Que se tenía que hacer intervenciones, ¿no? De actualización, reforzamiento, ¿no? En cuanto a lo que es la normativa, quizás un requerimiento de mejorar y fortalecer las redes que se han establecido, el manejo de la muestra, los insumos y la dotación de personal, ¿no? Que también a veces es escasa en algunos sitios de provincia, ¿no? Entonces, solo para una revisión rápida, la directiva que salió en 2020, justamente de la resolución de gerencia 1185, que es la directiva de gerencia central número 18 GCPCS, acerca de prevención y manejo integral de los pacientes con estadios 1 al 5 sin diálisis en las IPRES de salud, ¿no? Este es el principio de marco normativo en el cual estamos realizando todos los procedimientos de justamente identificación, tamizaje, diagnóstico precoz y manejo integral de todos los pacientes, ¿no? Y obviamente la finalidad es conservar la salud renal mediante una estandarización de criterios para el diagnóstico precoz, manejo y seguimiento de estos pacientes, de tal manera que se logre evitar o retrasar la progresión de la enfermedad, ¿no? La idea es mejorar la condición clínica de los pacientes y disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad renal crónica. Entonces, en primer nivel de atención va a realizar todos los procesos que vemos aquí, tanto de promoción de la salud, prevención primaria y prevención secundaria. Entonces, está más abocado a lo que es promoción y prevención. El segundo nivel de atención también va a tener los aspectos de promoción de salud y prevención primaria, pero aquí ya se van a incorporar tanto los elementos de prevención secundaria como parte de prevención terciaria en aquellos que cuenten como médico especialista, ¿no? Fundamentalmente van a ver el espectro de pacientes con factores de riesgo, diabéticos, hipertensos mayores de 55 años y aquellos que estén en estadios 1, 2 y 3A sin complicaciones, ¿no? Aquellos que cuenten con nefrólogo, obviamente van a poder ya seguir también pacientes con estadios del 3B al 5. El tercer nivel de atención, aquellos que cuenten con médico nefrólogo, ¿no? Van a hacer también promoción y prevención primaria, pero se van a abocar más ya al manejo de prevención secundaria con manejo de seguimiento de pacientes del 3B al 5. Ya va a haber un proceso de información para la toma de decisiones sobre alternativas de terapia sustitutiva y preparación justamente para la terapia de reemplazo renal a estos pacientes de estadios 4 y 5, en función de si optan por las modalidades ya sea peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, ¿no? Y la importancia de la ejecución del sistema de vigilancia VISARE, que ahora será digitalizado, ¿no? Asociado al ESI. Y en cuanto a prevención terciaria, ya viene con el monitoreo de actividades que mejoren la calidad del paciente que va a ingresar, la calidad de vida del paciente que ingresa a terapia sustitutiva, y valoración de aquel paciente que sea sujeto a tratamiento no dialítico, ¿no? Según el criterio médico. Acá hay que detallar también el manejo paliativo, que también está incorporado dentro de la guía de manejo del 3 al 5. Entonces, dentro de esta normativa vamos a ver que existen procesos que están acá identificados. El primero va a ser la identificación de la población de riesgo para RC en cada IPRES. El segundo es el tamizaje de esa población identificada, o sea, la toma de muestras en sí. El tercero viene a ser el diagnóstico y estadiaje de pacientes con RC, ¿no? De acuerdo a la tasa de filtración glomerular y a la tasa de albuminuria y creatinuria. El cuarto es el seguimiento y manejo de pacientes con RC según sus resultados de laboratorio. Elaborando un plan de trabajo ya por el médico a cargo del paciente, se realiza el manejo y el seguimiento adecuado. Y como quinto paso ya será la referencia de aquellos pacientes que requieran atención especializada, ¿no? Y por último, y lo menos importante, yo diría uno fundamental, es el registro de la información en el sistema informático institucional. Es decir, en la cartera VISARE, que vamos a ver, que va a estar incorporada al ESI, ¿no? Para los pacientes, la prevención y control del paciente renal crónico. Entonces, el primer proceso, como hemos visto,
inicia con un paciente asegurado de la IPRES, cualquier paciente mayor de 18 años, y termina con un paciente identificado con riesgo. Es decir, de toda nuestra población mayor de 18 años, vamos a identificar quiénes son los diabéticos, los hipertensos y aquellos mayores de 55 años, y tenemos que emitirle una cita para que se haga el tamizaje, ¿no? Esto lo podemos evidenciar mediante un indicador de desempeño, ¿ya? Este indicador va a ser el número de pacientes con factores de riesgo captados para tamizaje. Entonces, ¿cómo está identificada esta fórmula? Es el número de pacientes con factores de riesgo captados, o sea, con cita para toma de muestra, entre el número de pacientes de la IPRES mayor de 18 años. La frecuencia de la medición son reportes anuales. Se requiere un valor basal de la IPRES para ver la progresión, ¿no?, de la mejoría, y el valor meta es un 80%, ¿no? El segundo proceso de atención va a iniciar con un paciente con solicitud de exámenes, porque ya lo captamos en el primer proceso, y va a terminar con un paciente con resultado de laboratorio del tamizaje, ¿no? O sea, un resultado de creatinina sérica y un resultado de tasa albuminoria creatinuria. Obviamente la tasa de hidratación va a ser calculada mediante CKD-EPI, la fórmula de CKD-EPI, y la tasa albuminoria creatinuria en función de una muestra de orina en alícuota o una muestra aislada de orina en la mañana, en la cual se va a hacer el cociente de la albuminuria entre la creatinuria, ¿no? Expresado en miligramos por gramo. Dentro de lo que es el siguiente indicador de desempeño, vamos a ver que este indicador va a ser el número de pacientes con factores de riesgo tamizados. Es decir, en la primera eran los pacientes captados, acá son pacientes tamizados, o sea que ya se le tomó la muestra. Entonces la fórmula viene por el número de pacientes con factores de riesgo tamizados, o sea, con muestra tomada, entre la población total con factores de riesgo de la IPRES por 100. Igual, esto se mide y se reporta anualmente, y el valor del actor de la IPRES es importante para ver la progresión, la meta es un 80%. El tercer proceso, ya lo vimos, se va a iniciar con un paciente con resultado de laboratorio y termina con el paciente diagnosticado y estadiado. O sea, en el primer proceso yo capté a mi paciente con factor de riesgo, en el segundo proceso le tomé las muestras y en el tercer proceso con esos resultados de las muestras ya tengo que tener la determinación de mi estadiaje y mi nivel de daño renal. Esto lo vemos con esa gráfica del 2012 que salió en la guía CADIGO, en la cual en el lado izquierdo vemos G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, de acuerdo al nivel de la tasa de filtración glomerular estimada mediante la fórmula de CKD-EPI, y en el lado derecho ya hay un cross-match con lo que es el nivel de daño glomerular expresado a nivel de A1, A2, A3, según el grado de pérdida de albúmina, ¿no?, o de albuminuria detectada, ¿no?, en la muestra de orina, que puede ser menor de 30 miligramos por gramo, de 30 a 300 miligramos por gramo, y A3, que es mayor de 300 miligramos por gramo. Entonces, en esa conjunción entre, por ejemplo, G3A y A1, todavía tenemos un estadio, digamos, leve, ¿no? Pero si tuviéramos un G3A con un A3, ya tenemos un daño glomerular importante con una pérdida albuminar severa que va a condicionar una progresión acelerada de la falla renal. Por eso que ese paciente sí debería referirse. Y así, ¿no? Entonces, de acá debe un tercer indicador de desempeño, que es el número de pacientes diagnosticados y clasificados según estadio de RC, ¿no? Entonces, como ya tenemos el paciente captado, nuestro paciente con resultados, ahora la fórmula viene a decirnos qué número de pacientes tiene diagnóstico de RC y estadio entre los pacientes tamizados, o sea, que se les haya tomado la muestra, con factor de riesgo para RC por 100. Esta frecuencia de medición está estimado que sea semestral, se requiere un valor basal de la IPRES y el valor meta también es un 80%. El cuarto proceso viene dado por la elaboración de un plan terapéutico y de seguimiento, ¿no? Entonces, el inicio es con un paciente con un plan de seguimiento y termina con un paciente ya con el monitoreo de ese plan establecido, ¿no? La idea es detener la progresión de la enfermedad en los estadios iniciales, 1, 2 y 3,
para no llegar pues, justamente a la terapia sustitutiva, ¿no? Entonces, de este último proceso, ¿no? Ya derivan dos indicadores de desempeño que son los últimos. Uno que es el porcentaje de pacientes con RC según estadio con un plan establecido, o sea que tenga un plan en la historia clínica de manejo. Y la fórmula es el número de pacientes con diagnóstico de RC según estadio con un plan terapéutico establecido entre pacientes con diagnóstico de RC por 100. La frecuencia de medición también va a ser semestral. Necesitamos un valor de la IPRES y el valor MET es un 100%. Y el último de los indicadores que vamos a ver es el porcentaje de pacientes con RC que cumple con su seguimiento. Es decir, esto ya viene a ser el número de pacientes con diagnóstico de RC según estadio que cumple con el número de controles recomendados por año. Por eso está establecida una norma técnica, ¿no? Si va a tener estadio 1, estadio 2 va a ser un control por año, si es estadio 3 va a tener 3 control por año, si va a ser estadio 4 va a ser 6 control, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso entre el número total de pacientes con RCEP según estadio por 100, también tiene una frecuencia de medición anual, y el valor basal de la IPS es necesario para ver la progresión, y el valor meta va a ser un 50%, porque esto es bajo, porque depende del paciente, ¿no? Depende del cumplimiento de sus controles, y eso se tiene que afinar mediante también y el sistema de llamadas telefónicas o motivación del paciente para que acuda a sus controles, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería presentar en cuanto a lo que se ha estado haciendo, a grosso modo, ¿no? En la Coordinación Nacional de Salud Renal, para mitigar en parte el impacto que ha tenido, pues, la pandemia sobre nuestro sistema de salud, pero que se va recuperando, ¿no? Alentadoramente en cuanto a que se van reactivando los equipos de salud renal, y las estrategias también preventivo-promocionales a nivel de las CIPRES, de todas nuestras redes asistenciales, y vamos avanzando en cuanto a lo que es la actualización de las normativas y la guía de práctica clínica, así como la digitalización del módulo informático para un reporte adecuado de lo que es la vigilancia epidemiológica en salud renal, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Hay una persona que viene levantada la mano, no sé si es porque quiere hablar o se ha quedado pegado. Si le preguntan, doctor, Miriam Villanera, dice, ha levantado la mano. A ver. Que desactive sus micrófonos si quieren. Bueno, en áreas del tiempo, agradezco su presencia en esta ponencia. Dentro de más o menos 20 minutos estaremos iniciando con la segunda ponencia del día, a cargo del doctor Roja Mesarina, el tema de telemedicina y como estrategia para reducir el impacto de los desastres en los servicios de salud, ¿no? Que será a las 10:15. Muchas gracias.
Hola Kevin, hola, ¿me escuchan? Ok, gracias.
Hola, Madeleine. Doctor, dijo que se ha ido a desayunar. Nos invita a su desayuno. Sí.
Bueno, buenos días. Nuevamente, dentro de lo que es el plan de ponencias que hemos establecido en conmemoración de la fecha fundamental de la Semana del Riñón, ¿no? Por el Día Mundial del Riñón de este año, dentro de lo que es el lema de justamente prepararnos para lo inesperado y proteger a los más vulnerables, es que se plantean estrategias dentro de los cuales el impulso de lo que es las herramientas digitales nos va a dar una visión nueva y más amplia del impacto que pueden tener dichas intervenciones en los sistemas de salud, sobre todo en el manejo de los pacientes crónicos, como son nuestros pacientes renales, ¿no? En esta oportunidad y como cierre con broche de oro de la semana de eventos académicos programados, contamos con la presencia del doctor Leonardo Rojas Mesarina. El doctor es médico egresado de la Universidad de San Marcos, especialista en Administración y Gestión de Salud por la Universidad de Cayetano Heredia, investigador de RENACIT, es además profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de San Marcos, y actualmente es director general de la Oficina de Información y Sistemas del INS, ¿no? Y además jefe de la Unidad de Telesalud de San Marcos. Entonces tenemos el privilegio de tenerlo a él y la ponencia que nos dará a continuación, que es acerca de herramientas digitales para prevenir la aparición de desastres en pacientes crónicos, ¿no? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, agradecer al comité organizador, en especial al doctor Vidal, por la invitación a esta actividad muy importante por el Día Mundial del Riñón. Y invitarlos a que puedan escuchar esta presentación sobre un tema que me apasiona, ¿no? Que es sobre los temas de la salud digital. Vamos a comenzar. Mi conflicto de intereses, ya han comentado sobre las actividades que desarrollo, principalmente los temas de salud digital, no solamente lo desarrollo en la universidad, en la unidad de telesalud, sino también en el Instituto Nacional de Salud y en las diferentes áreas en las cuales me desenvuelvo. Quiero comenzar con una primera presentación que seguramente ustedes han escuchado o han visto por las redes sociales, y es que existe una herramienta famosa que se llama ChatGPT, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, ¿no? El doctor Vidal, ¿usted ha escuchado de ChatGPT? ¿No? Es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para muchas cosas, ¿no? Y de hecho, en este artículo dicen que el ChatGPT lo han utilizado para dar el examen de suficiencia de medicina en Estados Unidos y ha pasado el examen de suficiencia, ¿no? Lo han utilizado para dar el examen del MIR en España y también lo ha pasado, ¿no? Con suficiencia más del 80%. Entonces, vemos que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede servir muchísimo, ¿no? Y ahora, seguramente en las redes, en TikTok sobre todo, ustedes van a ver muchos videos donde se utiliza ChatGPT para muchas cosas, y se está pensando que va a reemplazar muchos trabajos, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos tenemos una alianza con la Unidad de Investigación de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería en San Marcos. Y todos los ingenieros que hacen su tesis de doctorado o de maestría, los que están relacionados con salud, todos quieren hacer una herramienta donde ingresemos los síntomas, los antecedentes del paciente y el resultado, como resultado nos bote cuál sería la prescripción, el manejo del paciente, etcétera, ¿no? Todavía no hemos llegado hasta ese punto,
probablemente en algún momento lleguemos, pero la inteligencia artificial no sirve todavía para eso, ¿no? Entonces, los profesionales de salud podemos estar tranquilos. Sin embargo, sí nos puede servir para muchas cosas la inteligencia artificial. Justamente ahora en la charla vamos a hablar sobre las diferentes herramientas de salud digital, entre ellas inteligencia artificial que se utiliza en medicina y cuáles podrían ser sus aplicaciones y potenciales usos para prevenir enfermedades, potenciales pandemias o el manejo de estas, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente sobre el sistema de salud. Seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Pero en los últimos años, en las últimas décadas, el sistema de salud ha tenido mejoras importantes, ¿no? Por ejemplo, estos indicadores que son básicos para cualquier sistema de salud, ¿no? Ha disminuido la mortalidad materna, la mortalidad neonatal ha bajado a niveles de indicadores de ODS, la cobertura poblacional de tener algún seguro de salud ha superado el 95%, y esos son indicadores bastante buenos del sistema de salud que año a año ha ido mejorando. Probablemente no por estos últimos gobiernos, sino por los gobiernos anteriores, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos varios problemas que son serios, ¿no? Por ejemplo, en esta encuesta del año 2020, 9 de cada 10 mujeres reportaron tener problemas de acceso a los servicios de salud en plena pandemia. Entonces, si bien es cierto que tenemos una cobertura muy grande, más del 95% de las personas tiene algún tipo de seguro, sin embargo, no todos acceden a los servicios. En esta encuesta nos dicen, ¿no?, qué cosa o cuáles son los principales problemas para acceder a un servicio de salud. Y es lo que vemos, sobre todo en los establecimientos del Ministerio de Salud, ¿no? Falta de medicamentos, falta de personal de salud, conseguir dinero para el tratamiento son algunas de las barreras para que las personas puedan tener acceso a los servicios de salud. Y la pandemia, obviamente, ha agudizado esto. No voy a traer cifras peruanas porque son para llorar, sin embargo, tener en cuenta que a nivel Latinoamérica, ¿no?, en esta encuesta, nos dicen que antes de la pandemia, el 65% de las personas que tenían un problema de salud podían acceder a un servicio de salud. Sin embargo, luego de esta, o sea, durante la pandemia, esto bajó al 55%. O sea, no es un problema solo del Perú de dificultades en el acceso a los servicios de salud. De hecho, es en todos los países, ¿no? Y en el Perú tiene especial énfasis problemas graves, como por ejemplo, falta de profesionales de salud, problemas en la infraestructura y problemas en la conectividad, ¿no? Estas cifras son súper críticas si pensamos en poder implementar herramientas digitales. Sin embargo, un sanmarquino ilustre, un maestro, ya decía, ¿no?, quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problemas en efecto y por desgracia el Perú, pero también felizmente posibilidad. Entonces, el maestro Basadre ya entendía de que efectivamente tenemos muchísimos problemas, pero todos esos problemas podemos ver el lado positivo de ellos, que pueden generar oportunidades para mejora, ¿no? De hecho, la pandemia en sí ha significado una oportunidad de adopción de tecnologías, de herramientas digitales o de implementación de servicios de salud digital en todos los países, incluyendo en el Perú. Vamos a ver ahora algunas cifras. Entonces, ¿cómo es que la tecnología, ¿no?, nos va a ayudar a mejorar la salud de las personas? Este gráfico es interesante, siempre lo explico porque nos ayuda a entender cómo es que antes no había tecnología y ahora sí podemos tener tecnología a la mano para poder mejorar la salud de las personas. Y es que a lo largo de estos últimos años ha habido dos fenómenos súper interesantes. Uno es que las cosas que se han desarrollado en el mundo, que se han creado, han tenido una miniaturización. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las computadoras, ¿no? Como alguno de ustedes seguramente ha visto la película El Código Enigma o algunas otras películas de tecnología donde antes las computadoras eran unos galpones tremendos, entraban en cuartos gigantes y luego estos se han ido haciendo poco a poco más pequeños. Tanto así que ahora pueden entrar en la palma de la mano, ¿no? En la palma de la mano entra una computadora más poderosa que la computadora que llevó al hombre a la luna. Sin embargo,
esta miniaturización, o sin embargo, concomitantemente a ello, ha significado también que el costo de esta tecnología sea más barata, por lo tanto, más accesible en el tiempo. Entonces, el hecho de que haya una tecnología más barata hace que todos puedan acceder a ella. Y además ha sucedido un fenómeno interesante, que en la evolución de las telecomunicaciones, esta tecnología o estos aparatos tienen la capacidad de poder conectarse a Internet. Entonces, cuando los aparatos se conectan a Internet, tenemos un fenómeno. ¿Cómo se llama este fenómeno? El Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas es el fenómeno en el cual todos los aparatos que se crean desde hace varios años tienen la capacidad de conectarse a Internet. Y los aparatos médicos, los equipos biomédicos, en los últimos años, todos tienen la posibilidad de conectarse a Internet, incluyendo los estetoscopios, los tensiómetros, etcétera, los medidores de glucosa, etcétera, se pueden conectar a Internet, por lo tanto puedo recoger información. ¿Eso qué ocasiona? Que tengamos millones de datos, muchísima información circulando por el ciberespacio, por los sistemas de información. ¿Eso qué ocasiona o qué genera? Genera una necesidad de procesar toda esta información. Este fenómeno se denomina Big Data. ¿Qué significa Big Data? Big Data significa la capacidad de procesar toda esa gran información que se genera todo el tiempo, no solamente con los aparatos biomédicos, sino con las cámaras de seguridad, con los sensores que recogen información todo el tiempo y que hacen que haya muchísima información. Entonces el Big Data es la capacidad de procesar toda esa gran información en un pequeño tiempo, a una velocidad muy rápida, e información que es distinta. Entonces en el mundo se considera que los datos que se generan son de dos tipos: información estructurada e información no estructurada. La información estructurada es, por ejemplo, información que está en una base de datos, que está en un archivo Excel, que está en un archivo de cualquier base de datos que ustedes puedan conocer. En cambio, la información no estructurada es información que puede ser voz, imagen, video, etc. Entonces, la información no estructurada, evidentemente, es la que más hay en el mundo. Y en medicina se acepta que la información no estructurada es 80% y la estructurada es 20%. Entonces, el Big Data, ¿qué información tiene que procesar? Ambas, información estructurada y no estructurada. Entonces, un ejemplo de esto, de esta tecnología que es accesible, que es además barata, entre comillas, ¿no? De los 33 millones de personas que tiene la población, tenemos un... A ver, perdón, quiero poner... de los 33 millones de personas, ¿no? Tenemos 38 millones de líneas de celular, es decir, tenemos más cantidad de líneas de celular que personas, y usuarios de Internet, más de 20 millones, más de casi 22 millones de usuarios de Internet, y 28 millones, más de 28 millones de usuarios de redes sociales. Es decir, que este tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, de los móviles, ¿no? de los celulares, es una tecnología totalmente que ha penetrado totalmente en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer esto? Pues si vamos a diseñar alguna herramienta digital, vamos a diseñar algún tipo de servicio para las personas, debemos tener en cuenta que tenemos más de 20 millones de usuarios de Internet, pero sobre todo tener en cuenta que tenemos más de 28 millones, casi 30 millones, más del 80% de nuestra población es usuario activo de una red social. ¿Y qué significa usuario activo de una red social? Significa que al menos alguien tiene una cuenta que ingresa al menos una vez al mes de forma periódica. Entonces, cuando vamos a diseñar un servicio de salud, cuando vamos a diseñar alguna herramienta digital, tenemos que tener en cuenta estos datos, ¿no? O sea, tener en cuenta que las redes sociales son necesarias para el diseño de los servicios. Entonces, ¿qué cosas se han utilizado para el COVID-19? ¿No? Porque justamente el COVID-19 decíamos que era una oportunidad para la implementación de servicios de salud digital. Se han utilizado, pues, mensajes de texto, ¿no? Que ya todos ya conocemos, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Todas las grandes redes sociales
han definido ciertas políticas, cierta información que van a entregar a sus usuarios, ¿no? El uso de algunos dispositivos tipo smartwatch o sensores que pueden recoger información en tiempo real del paciente, diagnósticos digitales como por ejemplo la genómica. En el INS, por ejemplo, nosotros todos los días hacemos la vigilancia genómica del COVID y de otros virus y de otras bacterias, etcétera, donde, por ejemplo, el procesamiento de esta vigilancia genómica antes se desarrollaba en 5 días, porque la cantidad de información que tenía que procesarse en los genes es muy grande, ¿no? Luego utilizamos la computación en la nube, el cloud computing, y de 5 días disminuimos a 3 horas, ¿no? El procesamiento de gran cantidad de información, donde esa información pues no entra en un archivo Excel por la gran cantidad de datos que se tiene, ¿no? Entonces, la visualización, la herramienta de visualización, todo quien no conoce el dashboard que tiene la Universidad Hopkins, ese mapita negro con los puntitos rojos que todo el mundo lo recordamos. Y la visión computarizada que se utilizaba en los aeropuertos para identificar si las personas estaban con temperatura alta, etcétera. Las herramientas de aplicaciones móviles como para rastreo de contactos, etcétera. Y obviamente herramientas de seguridad de la información. ¿Y para qué se utilizaba? ¿No? Para hacer el rastreo de contactos, para identificar qué persona que salía positiva, con quién se había reunido antes, cuánto tiempo han estado, qué tan cerca han estado, cuánto tiempo, quiénes han sido, hacerle seguimiento para hacer el aislamiento, para hacer el screening, el diagnóstico rápido, el manejo clínico, para hacer el adecuado, la entrega de los materiales de equipamiento biomédico, etcétera, ¿no? Y es que, como vemos acá en otra diapositiva, se ve, por ejemplo, la gran cantidad de dispositivos móviles que se han utilizado durante la pandemia, ¿no? En el Perú está en azulito porque justamente tenemos más líneas que personas, ¿no? En el país, y está también la cantidad de reportes de COVID que se han realizado. Entonces, eso nos muestra un poco la utilidad que ha tenido esta herramienta que es el móvil para el diagnóstico de casos de COVID. Y también las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que teóricamente eran pues enemigas o antagonistas o que son, que se pelean por el control de la tecnología en el mundo, ¿no? Han tenido que aliarse para que darle facilidades a los gobiernos, para que puedan utilizar sus herramientas, para que puedan utilizar el celular como herramienta de seguimiento o rastreo de contactos en los diferentes países, ¿no? Y es así que muchos países han utilizado estas herramientas. En el Perú se desarrolló una herramienta que lamentablemente no tuvo el impacto deseado, básicamente por motivos políticos, no por temas tecnológicos, ¿no? Yo participé directamente en el desarrollo de varias de estas herramientas y el fracaso que se tuvo de no hacer, por ejemplo, un adecuado rastreo de contactos era básicamente por temas políticos. Bueno, entonces, de todas estas herramientas, ¿no? ¿Qué cosa es entonces salud digital? La salud digital viene a ser el uso de toda esta tecnología, de todas estas herramientas tecnológicas para mejorar la salud de las personas y optimizar el proceso de atención. Digamos, este es el gran concepto que quisiera que se lleven de esta charla, ¿no? Entonces, todo esto se llama salud digital, incluyendo herramientas que se pueden utilizar o no dentro de las instituciones de salud, ¿no? Por ejemplo, Big Data, inteligencia artificial, no necesariamente lo vamos a realizar dentro del establecimiento de salud. El e-health o salud electrónica viene a ser el uso de tecnologías y comunicación aplicadas a la salud en entornos o en el sector salud. Ya esto es en el entorno de salud. El mHealth o salud móvil viene a ser el uso de dispositivos móviles, y finalmente la telesalud viene a ser un subconjunto de la salud electrónica o digital que viene a ser un servicio de salud a distancia. Nótese que esta telesalud, esta definición es mucho más pequeña porque acá se trata de un tema de servicios de salud que incluye algunas cosas que no están consideradas en Digital Health, como por ejemplo Big Data, uso de wearables o otro tipo de actividades. En general, la salud digital tiene algunos componentes, ¿no? Uno de los componentes, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero por ejemplo, resalto el tema de redes sociales, ¿no?
¿Y por qué redes sociales? Me van a preguntar, porque ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué porcentaje? Más del 80% de la población utiliza redes sociales. Entonces, un componente de la salud digital, aparte de aprendizaje a distancia, de la ciencia de la salud, el uso del celular, la telesalud, es el tema de las redes sociales. Entonces, tenemos que tener en cuenta también de que este tema de la salud digital no es pues ya bueno 100%, ni es completamente, ya es la solución a todos los problemas, ¿no? Existe un riesgo de una brecha digital, es decir, aquellas instituciones que no necesariamente van a estar de acorde, van a avanzar al ritmo que avanza la tecnología, ¿no? Y también tenemos a poblaciones que van a poder, que no van a poder avanzar en este mismo ritmo, ¿no? Entonces, no solamente tenemos a las poblaciones rurales que no tienen, por ejemplo, acceso a Internet, sino también a personas, por ejemplo, adultas mayores, que muchas veces no pueden manejar el celular o no pueden acceder a Internet para poder solicitar un servicio. Entonces es necesario, y se está hablando últimamente, el término de inclusión digital, ¿no? Y la inclusión digital significa de incorporar a todas aquellas instituciones, personas o poblaciones que no puedan acceder a estos servicios de salud digital, implementando diferentes desafíos. Pero no solamente hay temas de telesalud. Como ven en este video, ¿no? Es una herramienta que se utiliza para vacunar a los niños. Y si ustedes antes tienen hijos, sabrán que cuando uno vacuna a un niño, a estas alturas, el niño ya debe estar pues llorando, gritando, zapateando, etc. Sin embargo, este tipo de herramientas son realidad virtual, herramientas de realidad virtual nos permiten desarrollar intervenciones con mínimos riesgos, con adecuación del paciente. De hecho, acá en Salud tienen una experiencia similar con quimioterapia. No, creo que es en el INEM. En el INEM tienen una experiencia parecida, ¿no? Donde a los niños se utiliza una herramienta de realidad virtual para poder hacer la quimioterapia y se ha evidenciado que tiene menores efectos adversos para la realización de este tipo de procedimientos. Y también sirve para otras enfermedades tipo ACV, dolor de miembro fantasma, dolor crónico, etcétera, y con resultados bastante buenos. El uso de inteligencia artificial también, hemos hablado al inicio de la charla, ¿no? Con ChatGPT, pero ya en otros lugares ya tenemos herramientas bastante concretas que se utilizan mucho, por ejemplo, para el diagnóstico de imágenes, herramienta de inteligencia artificial, análisis predictivo, análisis de moléculas para tratamiento de COVID y procesamiento del lenguaje natural, que es el mayor ejemplo, es el tema del ChatGPT, ¿no? ¿Qué otras herramientas digitales hay para diferentes cosas, ¿no? Internet de las cosas, Big Data, blockchain, también se utiliza para poder diseñar herramientas digitales para mejorar la salud de las personas. Hay que adaptar los servicios de salud, ¿no? Este es un algoritmo de cómo implementar un servicio de salud, de teleconsulta, ¿no? Y el algoritmo que se ha diseñado, ¿no? En otros países hay un Centro Nacional de Telemedicina que funciona completamente en la nube, donde se utiliza una serie de herramientas que no voy a entrar en detalle, pero vamos a hablar un poco ahora sobre cómo el COVID impulsó a la salud digital en el Perú. De hecho, no solo el Perú se benefició, digamos, o tuvo la suerte de que existan diferentes herramientas digitales para que se implemente durante el COVID, principalmente el tema de telesalud, acá en Colombia, en Uruguay, en Argentina, ¿no? En esta experiencia, por ejemplo, se muestra de cómo las consultas 100% presenciales, que son las consultas en celeste, de un viernes para un lunes, pasaron a ser 90% por teleconsulta, ¿no? Esta experiencia que se desarrolló principalmente en otros países, tipo Estados Unidos, se pudieron hacer porque las condiciones estaban dadas, ¿no? Existían sobre todo los equipos y sobre todo los procesos basados en el financiamiento para que se puedan dar este tipo de actividades. Sin embargo, en el Perú, esta curva fue, si bien es cierto, ha sido bastante pronunciada,
no ha sido pues de un día para otro, sino ha sido progresiva, ¿no? En salud, tengo entendido que esto sí fue un poco más rápido, en el MINSA fue no tan rápido, y esto ha sido, y tuvimos que hacer una adecuación sobre todo normativa, ¿no? Antes de la pandemia, de acuerdo a la ley marco de telesalud, mencionaba que la teleconsulta, o sea, este profesional que es el consultor, tenía que atender al paciente siempre y cuando haya un profesional de salud en el medio. Es decir, con el paciente debía haber un profesional de salud. Eso es lo que decía la ley hasta antes del 2020, ¿no? Hasta noviembre de 2020. Luego de ello, el ministro nos convoca y nos dice, tenemos que hacer modificaciones para que la telesalud pueda funcionar en el país. Se hicieron las modificaciones del caso y por fin los médicos podían atender directamente a un paciente a través de la tecnología, ¿no? Ya no se necesitaba al paciente o a otro médico al lado porque no tenía ningún sentido que el paciente esté estando en plenos problemas. Entonces, y el desarrollo de la telesalud en los países de Latinoamérica no es similar, ¿no? En el estudio que hemos hecho en la unidad de telesalud, hemos identificado que diferentes países tienen, de acuerdo a sus normas, diferentes, por ejemplo, componentes de telesalud, ejes de desarrollo. En el Perú, la telesalud tiene 4 ejes de desarrollo: telemedicina, telegestión, telecapacitación y tele-IEC, y tiene una serie de actividades dentro, ¿no? Estos son un poco de las actividades que se han desarrollado sobre telemedicina. Y como pueden ver acá, por ejemplo, en este cuadro, qué atenciones de telemedicina se han hecho en el Perú. Principalmente teleorientación, telemonitoreo y la teleconsulta, pues un porcentaje 15%, ¿no? De todas las actividades. Es decir, que la mayor cantidad de actividades que son de teleorientación y telemonitoreo están del lado donde el paciente llama a una central y la central le responde y le da información de orientación de cómo puede atenderse el paciente. Sin embargo, no es una consulta. Esto solamente se da en el 15% de los casos en el Perú, ¿no? En otros países esto es un poco mayor. ¿Y qué herramientas existen? Diferentes tipos de herramientas. En este paper nos muestran las diferentes ventajas y desventajas que hay utilizar las diferentes herramientas. Pero esta es una de las cosas más interesantes, ¿no? O sea, telesalud se puede aplicar en todas las especialidades, no necesariamente, ¿no? Entonces, en esta revisión sistemática, ¿no? Ya de algunos años, nos indican qué especialidades pueden tener mayor beneficio para el paciente y dónde se puede aplicar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, enfermedades tipo crónicas están a la cabeza de las que tienen mayores beneficios para los pacientes: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades de salud mental, etc. Ya se han diseñado algoritmos o pasos para hacer el examen físico por telemedicina. La efectividad clínica también se ha investigado qué tan efectivos son las intervenciones con telesalud y sin telesalud, ¿no? Y se ha observado que, por ejemplo, en la mayoría de especialidades, incluyendo nefrología, se observa un efecto positivo o similar a atender con telesalud o sin telesalud. Es decir, en el peor de los casos va a ser similar. También se han realizado una serie de estudios, ¿no? Para saber la efectividad de la consulta de la teleconsulta, ¿no? Y hay una serie de diferentes tipos de evidencia, ustedes después lo van a poder realizar. Con la precisión diagnóstica pasa igual, ¿no? Donde en este estudio interesante, ya del 2017 en Japón, a un grupo de pacientes los siguieron durante 3 meses. Al mismo grupo de pacientes les hicieron consulta presencial y teleconsulta por diferentes grupos de médicos. Y se les siguió durante 3 meses y se observó al final de los 3 meses que el diagnóstico final para el grupo de teleconsulta y para el grupo de consulta presencial era casi el mismo, por lo tanto no había ninguna diferencia. También se han hecho investigaciones sobre qué factores son posibles predecir la adopción de telesalud. ¿En qué tipo de escenarios son más fáciles de predecir de salud? Enfermedades crónicas, enfermedades de salud mental, pacientes que tienen condiciones previas y tienen algunas condiciones para poder desarrollarse, donde se pueda desarrollar la telemedicina,
son las que tienen mayores factores que son positivos, digamos, para el desarrollo de la teleconsulta, ¿no? Y acá hay una serie de estrategias. Por ejemplo, esta investigación se hizo en 36 millones de personas, ¿no? Que le siguió de marzo a junio del 2019 y en marzo a junio del 2020, ¿no? A estas 36 millones de personas en consulta externa. ¿Y hacia dónde va la telesalud? La idea hacia dónde va es de pasar de una consulta presencial, ¿no? Face to face, cara a cara, a una consulta sincrónica. Es el primer paso que hemos dado. Sin embargo, hacia dónde se está yendo, y justo eso lo conversábamos acá con el doctor y también con su equipo, ¿no? Es que a la telesalud se vuelva asíncrona. ¿Qué significa que se vuelva asíncrona? Es decir, que no necesariamente una atención se va a dar con un paciente, un médico a un paciente, sino que la teleconsulta se convierta en un proceso de identificar o desarrollar actividades de prevención y de manera asincrónica. Es decir, si yo desarrollo una herramienta, ya no va a ir solamente a atender a un paciente, sino a miles de pacientes y enfocados en actividades de prevención, de tal manera que el impacto va a ser muchísimo mayor. Eso es, digamos, hacia dónde está yendo. Tenemos para esto una serie de herramientas que nos da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos los retos para utilizar las herramientas digitales o de salud digital en enfermedades no transmisibles, ¿no? Una serie de beneficios con el potencial que se puede utilizar las intervenciones de salud digital, ¿no? Completar las consultas, personas enfocadas en enfermedades específicas, mejorar la comunicación de estas. De ahí tenemos una serie de intervenciones que se han desarrollado en los últimos años, principalmente en los últimos años, ¿no? Enfermedades de salud mental y enfermedades crónicas, ¿no? Cáncer, cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, son las que más se han desarrollado y donde hay mayor impulso de intervenciones en salud digital. Finalmente, estas tres últimas diapositivas, donde vamos a dar algunas recomendaciones, yo no las doy, de hecho las dan la evidencia, los científicos, ¿no? De qué se tiene que hacer para el diseño y desarrollo de herramientas de salud digital. Sabemos que el COVID ha acelerado la adopción de diferentes herramientas, ¿no? Pero estas herramientas principalmente van a mejorar la comunicación entre los proveedores de salud y los pacientes. Es muy importante. Para eso, por ejemplo, están las redes sociales que nos pueden ayudar en este tema de la comunicación. Herramientas integrales, pero estas herramientas tienen que enfocarse en la prevención. ¿Por qué en la prevención? Porque, bueno, ustedes seguramente más que nadie saben que las actividades de prevención van a impactar mucho en que se disminuya todas las graves consecuencias que pueden tener algunas enfermedades para la salud, ¿no? El otro tema es que estas herramientas digitales pues no van a aparecer de pronto y van a ser ya la solución completa. Todas estas pasan por un proceso de mejora continua y el otro tema es que siempre van a ser un complemento. Cuando siempre capacito a médicos en estos temas, me dicen, entonces ya no vamos a hacer la consulta presencial. De hecho, no se recomienda en ninguna parte del mundo que se reemplace la consulta presencial por la teleconsulta, sino más bien que se haga un complemento, que me sirva para hacer un seguimiento que no podía hacerse porque no hay capacidad operativa, que sirva para identificar alertas tempranas, para enviar información sobre cómo va la salud del paciente para hacer un monitoreo, y de eso se trata, que estas herramientas sean complementos. Luego, es muy importante que en este diseño de herramientas de salud digital participen los pacientes y los cuidadores del diseño. Y eso me pasa a mí todo el tiempo, ¿no? Como en el INS desarrollamos muchas veces alguna herramienta y muchas veces cuando les decimos a los especialistas, esto tenemos que testearlo con los usuarios, me dicen, no, ¿para qué? Si no, yo ya sé qué es lo que necesitan ellos. Y es mentira, ¿no? Muchas veces tenemos que preguntarle al mismo usuario, al paciente, al usuario final, no solo al usuario intermedio o no solo al usuario interno, sino al externo, preguntarle si la herramienta le va a ser útil,
si les satisface, si cumple las expectativas que ellos tienen para el uso de este tipo de herramientas. ¿Qué barreras hay para el desarrollo de estas tecnologías? Pues no se tiene claro los resultados, al inicio no hay resultados claros. El desarrollo de estas herramientas no siempre resulta en la mejor atención. O sea, si bien es cierto, muchas veces se desarrolla algo o se implementa una tecnología, pero no necesariamente resulta en una mejor atención. Si esto no resulta en una mejor intención, probablemente va a fracasar. Tenemos que pensar siempre en nuestro usuario final, que cómo la herramienta le va a dar un valor agregado a los servicios que estamos ofreciendo, ¿no? Una cuestión importante es que hay que investigar las motivaciones de los pacientes para usar estas herramientas, hay que preguntarle, hay que hacer estos estudios de base para identificar cuál es su motivación para usar. Existe mucha desigualdad entre pacientes, tenemos gente que tiene acceso a Internet, tenemos pacientes que no tienen acceso a Internet, que sabe usar tecnología, que no sabe usar tecnología, eso tiene que ser abordado dentro del diseño. Las encuestas futuras pueden ayudar a identificar las barreras y preferencias por el uso de estas herramientas. Y finalmente, ¿no?, formas de mejorar la participación del paciente y el proveedor. Hay que establecer objetivos realistas, crear un plan de acción, ¿no?, hacer un seguimiento de cómo van estos proyectos, rodearse de personas que apoyen y que animen, mantener una mentalidad positiva. Errores siempre van a haber al inicio, aprender de los errores, hacer un proceso de mejora continua y celebrar los logros. Eso es lo que podría compartirles. Disculpen, tal vez me tomado mucho tiempo. Sin embargo, considero que han sido importantes estos últimos diapositivas para el desarrollo de herramientas digitales en estos temas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna pregunta, comentario, algún punto que quieran que aclare el doctor o que ahonde en un punto en particular? Carlos Navarro ha levantado la mano, doctor. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días, doctor. Muy interesante su presentación. Algo que nosotros vemos un poco es en relación a que de repente en el trabajo remoto, utilizando las herramientas digitales del Zoom, del Meet y de esto, nuestros pacientes un poco les ha chocado y a veces no nos han entendido. Y le digo porque yo he tenido muchos problemas con la preparación del paciente para decirle, mira, vas a hacerte mañana, guarda tus soluciones, guarda tu orina, guarda esto y mañana para que lo lleves, para que hagas tu prueba. A la hora de la hora no se hacía, me llamaban que no, el paciente, o sea, un problema. ¿Hasta qué punto para la atención del paciente se puede tener acceso con estas herramientas digitales? Yo creo que para educación sí, para prevención, promoción puede ser, ¿no? Pero para lo que es el tratamiento ya crónico, para lo que es hasta seguimiento podría considerar, pero para ver al paciente que a veces refiere sintomatología, no sería tan adecuado. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. De hecho, las herramientas digitales pueden servir para todo. El Perú, por ejemplo, tiene una experiencia súper interesante, otra vez en el INEM, donde están haciendo telequimioterapia. ¿Cómo es esto de telequimioterapia? Y es que, como usted dice, ¿no?, los pacientes a veces no se dan cuenta, uno les explica y no sabemos. Ellos han desarrollado un protocolo, porque de hecho esto no es un problema tecnológico, es un problema de cómo defino los procesos y cómo desarrollo mi propuesta y tener los candados necesarios y las claves necesarias para que el paciente cumpla con esto. Entonces, la telequimioterapia es una quimioterapia que se desarrolla en las regiones, esto lo han empezado a hacer en la selva, Tarapoto, por ahí, donde
los pacientes reciben el tratamiento y es supervisado por un profesional desde Lima, ¿no? Para ello, se les da una serie ¿no? Y existe toda una lista de chequeo. O sea, acá lo más importante no es el tema tecnológico, sino el procedimiento, el proceso, ¿no? Definir procesos y definir herramientas que me van a ayudar, que me aseguren que el paciente debe cumplir con todo lo necesario para que este procedimiento se pueda dar. Y esto no es un problema de tecnología. Lo mismo pasa seguramente cuando viene el paciente a atenderse con el doctor Vidal y el doctor Vidal le explica todo y después se viene la semana siguiente y resulta que no ha entendido nada. ¿Es un problema del doctor Vidal? No, probablemente, pero sí es necesario tener algunas herramientas, como por ejemplo, ¿qué herramientas existen? La que le preguntemos al paciente si ha entendido todo y que me explique el paciente para ver si todo lo que le he pedido que haga lo va a hacer. Entonces, no es un tema no es un tema tecnológico. Tiene que haber, son procedimientos y procesos que se definen y que la tecnología me puede ayudar muchísimo. Entonces, normalmente cuando dicto este tipo de conferencias también me preguntan, ¿no? ¿Y qué pasa con la humanización, doctor? Porque yo no voy a ver al paciente, no lo voy a tocar, no voy a ver una computadora fría, y eso también es un punto de vista válido. Sin embargo, la tecnología me permite, ¿no?, estar en contacto con mi paciente todo el tiempo, ¿no? Tener una comunicación y esto también tiene que ver con un tema que tratamos en el colegio médico hace algunos meses, donde también nos llamaron para elaborar el nuevo código de ética, donde un doctor conocido acá de salud mencionaba de que en el código de ética tenía que mencionarse el horario en el que pueden llamar los pacientes, porque a mí me llaman a las 3 de la mañana y es un problema, y a las 4 de la mañana. Y le decíamos, doctor, esto no es un tema de poner un horario al paciente. Se trata de ponerse de acuerdo, definir las condiciones del servicio. Si yo defino mi proceso de cómo voy a atender y de cuáles van a ser las condiciones del servicio que voy a ofrecer, si yo coordino con mi paciente, yo le voy a decir, mira, yo voy a estar disponible de tal a tal hora, en otro horario no voy a atender, y si llama a otro horario no te voy a atender, entonces no hay ningún problema, porque otro doctor decía, no, como el doctor no ha atendido en ese momento a su paciente que se estaba muriendo, entonces le están abriendo un proceso. No es un problema de la tecnología, no es un problema que ahora la tecnología me permite que el paciente llame a cualquier hora y el médico tiene que responder. Se trata de definir procesos donde la herramienta tecnológica va a ser un apoyo y verla como un aliado. Porque obviamente, como cualquier tecnología, como cualquier herramienta, se puede utilizar para el bien o para el mal. Entonces, la idea y lo que se tiene que definir son los procesos. Procesos claros me van a permitir tener la tecnología como aliada para poder cumplir mis objetivos. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, doctor. Inclusive, mire, a mí me parece que va a tener también ya que el profesional modificar la forma de abordar al paciente, ¿no? O sea, eso también implica un reto para el profesional. Así es. Entonces, si voy a pretender hacerlo siempre de la misma manera, no va a ser, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que ya cambió hace tiempo, ¿no? Vivimos en un mundo donde la tecnología me permite tener acceso a información que antes los pacientes no tenían, ¿no? Y seguramente al doctor Vidal le pasa cuando está en consulta, el paciente le dice cosas que ya que solo podría saber un especialista. ¿Por qué? Porque la información está ahí, ¿no? Entonces, ahí debemos tener una estrategia de cómo abordar. Y sobre todo, y para evitar todos estos problemas de denuncias y de mala praxis, el tema de comunicación es clave. Y la tecnología me va a ayudar a mejorar la comunicación. Entonces, definir adecuadamente las condiciones del servicio que se va a ofrecer, ¿no? Tener una estrategia de cómo abordar, pensar que siempre el paciente es el centro de toda la atención que se va a desarrollar y pensar en cómo la tecnología me va a ayudar a mejorar esa comunicación y a mejorar mi proceso de atención. Excelente. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y por su interés.
Bueno, agradecemos la presencia del doctor Leonardo Rojas Mizarina, dentro de lo que es una ponencia bastante ilustrativa en cuanto a lo que nos puede ofrecer pues la tecnología, entre lo que se puede estar desarrollando también dentro de la institución, ¿no? La idea es que cada vez trabajemos más interconectados, quizás más en redes, quizás logrando que incluso estos procesos de capacitación y de mejoramiento del conocimiento del recurso humano se dé a través de canales digitales más personalizados y de modo más directo y oportuno, ¿no? Y además también el contacto de repente con los pacientes en función de la información que ellos pueden tener en un dispositivo móvil, ¿no? Como dice el doctor, debemos aprovechar el potencial de las redes sociales para poder difundir también temas concernientes a la salud renal, a la prevención y promoción de la enfermedad y también, como no, a los otros colegas en cuanto a lo que es temas relacionados a las diferentes especialidades, ¿no? Bueno, con esto cerramos la semana académica en conmemoración del Día Mundial del Riñón. Espero que hayamos colaborado con un granito de arena dentro del mar de conocimientos que ahora abundan pues en todo la internet, ¿no? Y entre el conocimiento que se produce día a día. Muchísimas gracias. Nuevamente que se registren en los links que se han asociado ahí a la cuenta de Meet. Es importante que se registren y se inscriban. Y felicitaciones también a las redes que han enviado sus fotos. Ha estado muy bonito la actividad y el día principal que se ha desarrollado en diferentes redes asistenciales, ¿no? Muchas gracias por estar siempre tan activos. Muchísimas gracias.